Bueno, respetando nuestro acuerdo inicial, vamos a dar el inicio a nuestra sesión del día de hoy que tenemos programada para ustedes, de las cuales les comento, está programada una conferencia especial relacionada con la inspección en las empresas PAMA, la cual será impartida por el docente Luis Enrique Agüero, el cual actualmente se desempeña como docente de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales de la Universidad UTT. Muchas gracias, maestro, y sea usted bienvenido a nuestra sesión del día de hoy. Gracias, buenos días, licenciada. Gusto en saludarla igual a los presentes que nos escuchan. Muy bien, Excelente, muy bien. Bueno, muchas pues gracias, maestro. Pues antes de continuar, me gustaría platicarle a nuestros participantes un poquito más sobre su trayectoria y su experiencia laboral, si me lo permite. adelante. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, para continuar con nuestra programación, me gustaría compartirles sobre la trayectoria del maestro Luis Enrique Agüero, cual les comenté. Él es docente de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales de la Universidad UTT y él cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es presidente de la Academia de Tramitación Aduanal de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. También se desempeña como abogado litigante del despacho jurídico Morales y Asociados y asimismo es docente en Derecho Aduanero y en Derecho en Comercio Exterior por la Universidad de Estudios Jurídicos, CUEC, eh, como lo es docente de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y, como ya lo hemos mencionado, es docente de la Universidad Tecnológica de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística Comercial Global. Eh, pues aquí les dejo un poquito sobre las carreras que tiene actualmente la universidad y pues de nueva cuenta sea usted bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos y gracias por la presentación que nos ha hecho ahí la licenciada y la invitación que nos ha hecho la empresa Intra, ¿no? A participar en este diploma. Y bueno, antes que nada vamos a ver si puedo aquí compartir la presentación para que me confirme si se puede ver para poder iniciar. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Primero que nada, de nuevo, buenos días. Es un gusto saludarles a todos y de nueva cuenta, gracias por la invitación que me ha hecho, en este caso, la empresa Intre, por este diplomado, ¿no? En donde voy a participar con el tema en sí que tiene que ver específicamente con el área mejor conocida como el PAMA, ¿no? El procedimiento administrativo en materia aduanera. Sabemos que es un tema pues bastante, pues podemos decir complejo o preocupante para lo que viene siendo en particular los importadores, los exportadores y pues en primer término tendríamos que hacer mención un poquito la responsabilidad que conlleva caer en este procedimiento administrativo por parte, en este caso, de una persona física que puede ser un importador o una persona moral, ¿no? Que también puede ser un importador o en el otro contexto, exportador. En lo particular, haciendo referencia en este tema, vamos a dar inicio con nuestra primer filmina. Vamos a ver si podemos aquí mover un poquito, ¿no? Ahí está. Bueno, el PAMA en sí viene contemplando ahora sí que una responsabilidad bastante para lo que sería una persona en particular y esto lo señala la ley aduanera en lo que sería el artículo 150, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos hablar de PAMA, pues las empresas, en este caso los contribuyentes, se ponen muy inquietos ya que es un tema que conlleva tiempo perdido, dinero, recursos, sobre todo tener que invertir mayores recursos y muchos de ellos que ni siquiera se tienen contemplado, ¿no? Y pues en este caso es algo bastante preocupante. Algo que aquí tendríamos que también identificar en este rubro es que
¿qué es lo que origina que se dé un PAMA, ¿no? Pues precisamente tal vez la no planeación de una operación, el desconocimiento de tu operación, el hecho de que no estés, pues ahora sí que familiarizado con los conceptos que vas a manejar para lo que sería una operación en materia de comercio exterior, que no conozcas tal vez a alguien muy importante que es nuestro agente aduanal, que tu agente aduanal en ocasiones a lo mejor no conozca lo suficiente de lo que son tus operaciones, ¿no? En este caso, todo esto puede repercutir definitivamente bastante en lo que sería un mal procedimiento en las operaciones, ¿no? Y al final podríamos caer en lo que es mejor conocido como un PAMA. Y pues PAMA en sí, esa abreviatura que como tal la identificamos, pues no nos queda más que un contexto importante, ¿no? Que es el procedimiento administrativo. Esto es lo que su nombre dice en particular, ¿no? En materia aduanera. Es un procedimiento que la misma ley, en este caso la ley aduanera, lo contempla, ¿no? Dentro de lo que sería el artículo 150, ¿no? Asimismo, pues caer en este rubro en materia de comercio exterior de las mercancías que en este caso se importan o exportan, pues aquí la autoridad pudiese identificar algunas irregularidades a las cuales, ¿verdad? Podríamos caer en alguno de los supuestos que señala la misma ley para que se nos pueda presentar lo que es un PAM. Y allí en esta filmina les muestro en particular, pues que es un embargo, ¿no? Precautorio de las mercancías en sí y que a la vez, ¿verdad? Vamos a tener que aplicar la retención de las mismas. Entonces, en sí sería un sinónimo de embargo precautorio. ¿Qué es un embargo precautorio? En este caso, referente a las mercancías, pues realmente es el aseguramiento o ya sea la retención de las mercancías. ¿Qué significa esto en sí? Pues que la autoridad se queda con la mercancía, que la autoridad te puede retener las mercancías por alguna situación que ellos determinen que es necesario hacerlo de esta manera, ¿no? Ya sea porque estamos cayendo en algunos de los supuestos que la misma ley contempla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos iniciar o cómo se puede iniciar lo que es el PAMA en particular, ¿no? Entonces, aquí, como pueden observar, hay cuatro supuestos en los que se puede llevar a cabo. Ahí menciona un poquito lo que viene siendo la parte de un procedimiento, ¿sí? En donde realmente estamos observando que pues se está instaurando una responsabilidad al importador exportador y que en este caso lo hace la autoridad. Entonces, un procedimiento es una serie de actos que va a realizar quién, la autoridad aduanera, de acuerdo a lo que sería un fundamento legal ubicado en lo que es el artículo tercero perdón, ahí se me movió la presentación, ahí está, en el artículo tercero de la ley aduanera, donde nos señala que la autoridad va a estar vigilando la entrada de mercancías al territorio nacional o la salida del mismo, ¿sí? Entonces, con facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. También podemos ver aquí los funcionarios y empleados públicos, ya sea del área federal o del área local, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones, cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones, ¿no? Que contempla la misma ley. Aquí podríamos irnos en lo particular también a título octavo de la misma ley aduanera, ¿no? Donde están por ahí ciertas infracciones, que algunas de ellas no necesariamente es caer en el supuesto de un PAMA, ¿no? Pero las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en colaboración con las autoridades
de lo que sería la Administración Pública Federal. De las entidades entonces que identificamos como federales y municipios, así como la parte de las autoridades fiscales, pues que tengan un conocimiento y que sean aduaneras y que realmente también muchas de ellas pues están en otra parte del territorio nacional, o sea, en otra parte del país, con arreglo definitivamente al cumplimiento de lo que ya tenemos, ¿no? Los tratados, ¿no? En este caso internacionales. México por ahí tiene tratados donde también hay ciertos beneficios, ¿verdad? Que nos da en preferencia de algunas mercancías. Pero hay que corroborar, ¿verdad? Que estos tratados que México tiene sean parte y sobre todo que estén en vigor, ¿no? Eso es muy, muy importante. En sí, yo les diría dentro de lo que siempre comento en este tema, ¿qué es realmente, verdad? Lo que conocemos como el PAMA en particular. Aquí hay varios rubros, ¿no? En los que podemos identificar cómo se caracteriza, por qué se da el embargo precautorio, en dónde lo podemos fundamentar cuando la autoridad dice que cae en lo que sería un embargo y por qué se tiene que elaborar el acta de inicio, ¿no? Y sobre todo los plazos que se nos pueden ofrecer por ahí para cuando estamos en el, podríamos decir, en el supuesto de un embargo, pues también ofrecer, ¿verdad? Y poder de una u otra manera argumentar por medio de pruebas y alegatos, ¿verdad? Que conlleven en este caso al importador o exportador, pues para definitivamente desestimar, ¿verdad? De lo que sería esta responsabilidad. Finalmente, pues se tiene que dar una resolución en donde en sí podríamos también hacer mención en este rubro que se caracteriza por el embargo precautorio, como dice en la parte de arriba, ¿no? Entonces, obviamente, de estas mercancías se realiza a través de un proceso que se comentará un poquito más adelante, ¿no? Que tiene que ver, como está ahí planteado en el artículo 150 de la ley aduanera, donde se da inicio este proceso a través de un acta que tiene una serie de requisitos, incluso, incluso por ahí tenemos algunas causales sobre los casos que también señala, que contempla el artículo 151, ¿no? De la ley aduanera, que tienen disposiciones muy específicas y también pues ahí estaremos comentándolas un poquito más adelante, ¿no? Cuáles serían esas disposiciones que son específicas y que deben de ser retomadas de acuerdo a este fundamento legal. Dentro de este proceso, o ya mejor conocido como el PAMA, pues también el interesado, como todo procedimiento, tiene el derecho de audiencia, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se puede defender? Presentando, como lo decíamos ahorita, las pruebas y alegatos, ¿no? Esto definitivamente es parte fundamental, ¿no? Y por ahí mencionaba un poquito lo que viene siendo, ¿verdad? El término, ¿no? Que existen 10 días donde el importador o exportador va a poder presentar lo que son sus pruebas. Obviamente, ¿no? Con el objetivo de, podríamos decir, deslindar, ¿verdad? De lo que viene siendo poder acreditar el cumplimiento y esta regularidad quede sin efecto. Existe, pues definitivamente, como dice ahí, ¿no? Una resolución que se tiene que dar, ¿no? Una resolución final, ¿sí? Pero al hablar ya en particular de en sí el embargo precautorio, pues aquí nos preguntamos un poquitito, ¿qué es embargo, no? Como pueden ver, pues estamos hablando que hay una retención, ¿no? Obviamente es a grandes rasgos lo que debes de entender. Es una retención judicial, es decir, en palabra embargo, no la vamos a encontrar solamente en el tema aduanero. También tenemos en temas civiles, en temas mercantiles, en toda una serie de temas que están en el contexto jurídico donde su característica es precisamente el tener lo que es el resguardo, ¿no? Contra bienes, ¿sí? Y el embargo, pues definitivamente, pues está llevando algo importante porque se da el embargo preventivo, ¿sí? Es una medida definitivamente consistente
básicamente en que no puedes ya hacer uso de esos bienes. Esto nos empieza a ir dirigiendo, ¿no? Tenemos en el Código Fiscal que podemos hablar de lo que sería una definición de embargo precautorio, específicamente en materia fiscal, ¿no? Que también ahí lo contempla, pues solamente podríamos hacer mención ahí que se realiza sobre los bienes del contribuyente. Lo que se va a buscar en sí, pues es obviamente que estos bienes queden en garantía. Obviamente, ¿no? Porque ahí se puede dar lo que son los créditos fiscales. Y bueno, pues existen dos tipos, ¿no? Dentro de este embargo, que es precautorio, que es lo que corresponde en nuestro caso en materia aduanera, pues básicamente el objetivo de este embargo precautorio en este procedimiento, que es el PAMA, es que la autoridad aduanera lo va a realizar, ¿no? Para verificar básicamente de que las mercancías cumplen, es decir, las va a retener para verificar el tema, para verificar si están cumpliendo con lo que son las formalidades que ha realizado lo que es el despacho, ¿no? Y en caso de que no haya ningún problema, pues las mercancías podrán ahora sí que ser entregadas y en caso de lo que sea algo contrario, pues podrían pasar a propiedad del fisco, ¿no? Por medio de lo que conocemos también, un embargo que puede ser definitivo, ¿no? En lo particular. Pero asimismo, ya para cerrar ese contexto, definitivamente las autoridades, eh, es muy importante que son exclusivas, ¿no? Este tipo de embargos de las autoridades aduaneras, que viene siendo una autoridad también fiscal. Por ejemplo, una autoridad fiscal no puede iniciar, no está facultada para emitir un PAMA, ¿no? Y estas autoridades obviamente pues tienen que tener ahí pues a lo mejor un rubro, ¿no? En el que corresponde de solamente la parte fiscal, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en ese contexto, como vemos por acá, pues estamos observando, ¿verdad?, que hay ciertas responsabilidades, ¿no?, en estos tipos de embargos, ¿sí? Entonces, por aquí vemos un fundamento importante, ¿no?, que tiene que ver en la parte de lo que es el embargo. Por ahí menciona en lo particular, ¿verdad?, el 145 del Código Fiscal de la Federación, ¿no?, sobre el embargo precautorio. También tenemos algún reglamento por ahí muy importante que tiene que ver en lo particular con lo que es el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Por ejemplo, ¿qué podemos observar acá? Aquí podemos ver la Secretaría de Comunicación, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En sí, este reglamento tiene sus facultades definitivamente que están ligadas con el SAT. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Normalmente, hemos escuchado que los PAMAS se emiten por las aduanas, ¿sí? El mayor número de PAMAS son definitivamente emitidos por las aduanas, ¿no? Por, en este caso, por cualquiera de las aduanas que tenemos en nuestro territorio nacional, hablando de lo que serían esas 49 aduanas, ¿no? En particular. También por aquí podemos hacer mención que tenemos la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en algunos casos, en específico, sobre todo lo que sería el post-despacho, en operaciones posteriores, en facultades de comprobación, ¿no?, posteriores a que la mercancía ya ha sido importada. Y siempre aquí tenemos que recordar que el tema de las entidades federativas, pues es un tema obviamente importante, ¿no?, que tenemos con esta parte de lo que serían algunos convenios, ya sea de colaboración, de manera administrativa, también en las entidades federativas, a través de lo que es la explicación de lo que es el anexo 8, ¿no?, que serían también la Secretaría de Finanzas, que pueden también emitir por ahí un procedimiento administrativo en materia aduanera,
Así es, ¿no? Si no sabíamos esta partecita o esta parte que conlleva, no solamente los PAMA son exclusivos pues, de las aduanas, ¿no? También pueden ser por algunas otras autoridades, ¿no? Sino también, en este caso, ¿verdad? Tienen que estar, pues, existentes, ¿no? Entre lo que sería el SAT, lo que sería entidades en coordinación con el SAT, los gobiernos de los estados. En específico, podríamos decir la Secretaría de Finanzas, pues de acuerdo a las facultades, también emiten este tipo de procedimiento, ¿no? Que tiene que ver con la parte de un PAMA, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando en particular pues, de este reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Pero bueno, asimismo, ¿qué podemos mencionar en este rubro cuando hacemos mención a lo que es el principio de inmediatez? Por aquí podemos observar, en tanto en el PAMA, podríamos también decir que existe otro que es el PACO, ¿no? De omisión de contribuciones, pero enfocándonos al PAMA en particular, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque obviamente es uno de los artículos principales, ¿no? Que nos da paso para motivar, en este caso, obviamente, la realización que la autoridad aduanera emita, ¿no? Cualquiera de estos dos procedimientos, como conocemos dentro de lo que es el PAMA, en este caso el embargo, o el PACO, que se pues, por contribuciones, pero nos enfocamos al PAMA, pues está también pues contemplado por ahí el artículo 46, ¿no? De la ley aduanera, donde las autoridades aduaneras, con motivo de, podemos decir, de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o ya sea digitales, transmitidos y presentados entre lo que serían las mismas del reconocimiento aduanero, de la inspección de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier, ya sea irregularidad. La misma se hará constar en documento que para el efecto se levante de conformidad, ¿verdad? Con lo que podemos ver ahí, que tiene que ver el procedimiento que corresponda en términos del 150 y 153, ¿no? De la ley. En este caso, podemos decir que nos está diciendo que cualquiera de estos escenarios, cuando exista lo que es una falta, una de las causales, es decir, una irregularidad, la autoridad va a poder, pues ahora sí que emitir lo que es el procedimiento administrativo, lo que es el PAMA, ¿sí? Y pues de acuerdo al supuesto del artículo 150. Esto definitivamente de acuerdo al artículo 46 de lo que es la ley aduanera, que es conocido como el principio, como se los comento, de inmediatez. Y también nos ayuda pues a tener una idea de los escenarios en los cuales se pueden emitir estos procedimientos. Y aquí tenemos definitivamente escenarios que se deben de dar por medio del reconocimiento, que sería la verificación. Entonces aquí podríamos decir que para hacer la verificación, hagan de cuenta que más adelantito lo contemplaremos cuando toquemos la parte de algunas causales que tiene que ver con el reconocimiento aduanero, ¿no? La inspección, lo que viene siendo hoy en día todavía el control del semáforo, ¿no? Entonces, en esta otra ilustración que pueden ustedes ver ahí, pues hay algunos fundamentos en los que está establecido lo que viene siendo el procedimiento administrativo en materia aduanera, que son del 150, el 151, el 153, el 153-A, y por ahí vemos el 154, el 155, el 157 y 158, y lo que ahorita hace un par de minutos acabamos de comentar con el 46, ¿no? En estos artículos
este, podemos decir que están relacionados o se relacionan con lo que es el procedimiento, ¿no? Entonces, en particular, esa relación que hay son con el artículo en específico 150 de la ley aduanera, que es lo que nos va a establecer prácticamente el procedimiento. ¿Cómo se hace, en este caso, lo que viene siendo ese procedimiento, ¿no? Pues estamos hablando que se lleva a cabo por medio de lo que es conocido como acta de inicio. ¿Qué elementos debe tener lo que es esta acta de inicio? Pues ahí estamos ahora sí que identificando, ¿verdad? Todo un procedimiento, el tema también de ofrecimiento de pruebas, y en el 151 podemos decir de la ley aduanera que nos señala los casos que da en este punto paso a lo que viene siendo el PAMA, ¿no? Caer en esos supuestos, de acuerdo a lo que se conoce como el embargo precautorio. Y en el 153 o ya sea el 153A, importante estos artículos porque son de suma importancia dentro de su procedimiento, y también el 154, que tiene que ver con temas de sustituciones, y en el 155, pues definitivamente es cuando tenemos una verificación de lo que conocemos como una visita domiciliaria. Y de pronto encuentras mercancías que tienen pues definitivamente que ser embargada, ¿no? En estos dos artículos se conectan con lo que viene siendo otro fundamento, que es el 42 de la fracción 2 del Código Fiscal, y también con el 155, que tenemos por ahí también el 157, 158, y el que acabamos ahorita de comentar, ¿no? Que es el 46 en particular, ¿no? Entonces, hay que recordar que de acuerdo a lo que es el artículo primero de la ley aduanera, pues el código fiscal es de manera mejor aplicado como la aplicación supletoria, ¿no? Entonces, estos artículos son artículos que debemos de tener en cuenta para efecto de lo que sería en sí, pues el procedimiento, ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de analizar dentro de la ley referente a lo que es el PAMA, ¿no? Entonces aquí está todo de manera normativa, señalado, y pues es importante saberlos identificar y conocer, ¿verdad? Para poder de una u otra manera, no caer en ese supuesto, y que al inicio comentábamos que muchas veces es algo que ni siquiera está planeado, que definitivamente nos eleva algunos otros gastos que debemos de realizar para poder corregir estas incidencias, ¿no? Y por aquí, brincando a la siguiente filmina, podemos observar momento de procedencia, ¿no? Aquí habla lo que viene siendo en lo particular, este, es muy importante una cosa, ¿no? Son las causales, o ya sea los casos, y la otra, los momentos en que procede lo que sería el PAMA, ¿no? De acuerdo. Y se iniciará con motivo del reconocimiento aduanero, ¿no? Que es la verificación de mercancías, de transporte y de vehículos de procedencia extranjera. También puede ser ya sea en tránsito, visitas domiciliarias, o por el ejercicio de facultades de comprobación se detecten algunas irregularidades que pueden llevarnos a lo que es el embargo precautorio de la mercancía, ¿no? De procedencia extranjera, ya sea nacional, conforme lo que señala el 151. Y por aquí estaremos ahorita dando así como una pequeña reseña, un poquitito más adelante, lo que tiene que ver este artículo, ¿no? El 151 de lo que es la ley aduanera. Entonces, aquí podemos ver momento de procedencia, ¿no? De lo que viene siendo el PAMA. Por lo tanto, aquí observamos cuatro momentos.
como pueden ver, tenemos 4 momentos por aquí que debemos de tener muy en cuenta. No solamente debemos estar enfocados, ¿verdad? Al cumplimiento, porque hay que recordar que un PAMA lo puede omitir en una aduana, en el despacho, en este caso es el reconocimiento aduanero que está señalado en el artículo 2, fracción 15, también el artículo 43 de la ley aduanera, que es en este examen lo que la mercancía ya está en aduana, obviamente se sometió al mecanismo que todos conocemos, lo que es el mecanismo de selección automatizado, ¿sí? Debemos de recordar por aquí que está mejor identificado como rojo o verde, ¿no? Si por alguna razón por aquí decimos le toca rojo, en este es reconocimiento, es decir, que va a ser la autoridad, ¿verdad? En este caso, pues puede detectar alguna de las irregularidades y en ese momento se estará dando lo que es el inicio a este procedimiento, ¿no? A través de un acta de inicio. ¿En qué otro momento puede haber un PAMA? ¿Sí? Estamos también viendo por ahí en una verificación, ¿sí? De mercancía en transporte. Entonces, aquí tenemos que recordar o hacer mención que venimos dentro de este proceso, lo que es referente a un despacho aduanero, cuando la mercancía sale de la aduana. La autoridad puede emitir esta orden para volver a este caso a ingresarla al recinto. Es muy importante que estas verificaciones se realicen en las aduanas o ya sea en los recintos autorizados, ¿no? De acuerdo a lo que sería pues la misma ley, ¿no? Incluso las autoridades estatales, en este caso, son de Secretaría de Finanzas, tienen también su recinto aduanero, de acuerdo para poder llevar en este lugar a cabo estas revisiones de lo que sería pues la mercancía. No se puede hacer ahí, ¿no? En lo que sería mejor, o sea, no me pueden decir, ah, ¿sabes qué? Te voy a hacer la revisión aquí en la calle, ¿no? Aquí en la carretera. No, 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 no es así, ¿no? Aquí tenemos que identificar o tenemos que recordar que esto es muy importante. Una vez, vamos a suponer que no le tocó reconocimiento aduanero. El mecanismo de selección, pues definitivamente no nos tocó ese color rojo, ¿no? Pero bueno, hay alguna irregularidad, hay algún tema y esperan a que salgan de la pluma, de la aduana, y entonces le emiten esta orden de verificación. O no necesariamente saliendo de la aduana, puede ser también en el trayecto, ¿no? Y aquí es donde entran las autoridades federativas. Vamos a suponer que, por ejemplo, una mercancía sale, por decirlo así, de la aduana de Guadalajara, que va a la Ciudad de México, ¿no? Entonces la autoridad estatal, que son los anexos 8 de la Secretaría de Finanzas, que están autorizadas, obviamente, facultadas para estos temas, pueden, pues, tener o no hacer operativo, ¿no? Detener a los que serían los transportistas, los camiones, y en este momento le van a iniciar esta orden de verificación para llevarla a la aduana más cercana, ¿no? O al recinto y comenzar a hacer este análisis de la mercancía. Repito, recordemos que pues no lo pueden hacer en un lugar, ¿verdad? Que no sea autorizado, ¿verdad? Como dice por aquí, en este contexto de la parte de un recinto, ¿no? Y comenzar, en este caso, a analizar la mercancía. De este reconocimiento, pues eso es efectivamente verificar, ¿no? Que está en el pedimento y que realmente coincida con la mercancía que se está verificando, ¿no? De la que se trate, ¿no? De la que se trae, ya sea en este tipo de medio de transporte, ¿no? Que coincida. Existe también otro momento que se puede realizar lo que es una visita domiciliaria.
Por ejemplo, las autoridades aduaneras pueden realizar visitas domiciliarias. Claro que si, por ejemplo, el artículo 42, que habla ahí de las visitas domiciliarias, podríamos decir en el punto 4, estamos viendo que ese artículo 42, fracción 3, para verificar el cumplimiento, es una figura totalmente fiscal. Existe esta facultad para la autoridad cuando se va a revisar el cumplimiento de obligaciones aduaneras. Entonces, la autoridad puede ir, en este caso, a las empresas a verificar si están realizando lo que son dentro de todos sus procedimientos, ¿verdad? Y si tienen en particular, pues lo que le da la legal estancia, que son los pedimentos, los anexos, pero además de el objetivo de una visita, que tiene que ver con la visita domiciliaria, en particular, perdón, en nuestro caso, para lo que es la materia aduanera, básicamente, pues es la mercancía, ¿no? Y pues aquí es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? ¿Quiénes en este caso a estos procedimientos? Pues las empresas, ¿no? Sobre todo las IMES, ¿no? Las empresas que importan pues de manera temporal, ¿no? Que viene siendo pues la temporalidad, que es la mercancía, debe estar en estos domicilios. En caso de que no, este, pues hay problema, ¿no? Para el importador, porque hay suspensión del padrón de importadores, o ya sea cancelación del programa IMES, incluso, ¿no? Lo que viene siendo el inicio del procedimiento administrativo de materia aduanera, el PAMA, ¿no? En caso de que no haya mercancía, que no acredite pues su legal estancia, entonces esto nos ayuda en caso de las visitas domiciliarias, no solamente es ir al domicilio, revisar la información física, sino también enfocarse al objetivo, lo que perseguimos como autoridad, ¿no? Es precisamente ver las mercancías, en qué calidad están. Incluso se da mucho el tema del embargo, ¿no? De lo que son, como son temporalidades de estas empresas, de lo que son los activos fijos, ¿no? Maquinaria, equipo, entre otros, ¿no? Que fue importada de manera temporalmente, ¿no? Y probablemente ya tiene un plazo, algunos años bajo ese tiempo y definitivamente no se ha regularizado, ¿no? No se, podríamos decir, no se cumplió, no se hizo el cambio de régimen. Entonces, al haber estas eh, inconsistencias, existe una causal, ¿no? Donde se acredita lo que viene siendo la legal estancia de las mercancías. Entonces, obviamente se va a embargar lo que es la mercancía, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento que vamos en este caso, pues, a iniciar las autoridades aduaneras? Pues el PAMA, ¿no? Y bueno, además de esto, tenemos por ahí el artículo que está en el punto 4, que es el 144, fracción, en este caso, perdón, 15, de la ley aduanera, ¿no? El ejercicio de facultades de comprobación, en este caso, bueno, pues también derivado de una serie de análisis de información, pues da como consecuencia incluso una visita, ¿no? Incluso un análisis y se informa a la aduana para que en cuanto pase ese pedimento, ese contribuyente, ya sea ese importador, pues se le detenga. Entonces, una serie de análisis de riesgos que también realiza la autoridad para obviamente poder emitir cualquier de estos actos o ya sea, y su objetivo es de la mercancía, pues según a la cual está señalada, ¿no? De acuerdo. Entonces, estos son los escenarios que se pueden presentar. Entonces, ya ahorita esperemos o quiero tener en cuenta, ¿verdad? Que el PAMA, pues en sí nos va quedando un poco de identificar lo que es.
En sí, pues estamos hablando de algo preventivo, de que estamos previniendo al contribuyente que sus procesos, sus operaciones, pues tienen algunas irregularidades, ya sea que pues este PAMA que se está presentando es porque el despacho aduanero, ¿verdad? Pues no está cumpliendo, no está siendo claro, ¿no? En lo que se lleva, pues sus procedimientos. También puede ser ya sea en estos otros escenarios, ¿verdad? Que ahorita comentábamos, ¿no? Arriba de por qué se puede dar en sí el PAMA, ¿no? En lo particular. Bueno, en estos momentos podríamos decir que se procede, ¿no? Con lo que sería el PAMA. Casos que se dan inicio, por ejemplo, del PAMA, por aquí vemos en lo particular, la autoridad aduanera que procede al embargo precautorio de la mercancía al inicio del PAMA, y pues menciona aquí un fundamento del 151, ¿no? De lo que es la ley aduanera. Entonces, ahora, si ya vimos o ya comenté un poquito los momentos en que la autoridad puede proceder, bueno, pues ahora, ¿cuáles son esos casos, no? O esas causales o esos supuestos, ¿verdad? En los que se puede ser acreedor a este procedimiento que se me inicie en un PAMA, ¿no? Por causales o casos que se están señalando, ¿verdad? Dentro del 151 de la misma ley, ¿no? Que es precisamente el artículo que nos habla de los casos en los cuales vas a poder ser acreedor pues a este procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, si analizamos lo que viene siendo este artículo, chicos, chicas, jóvenes y empresarios que nos escuchan, pues vamos a ver ahí que está desglosado por fracciones, ¿no? Que está desglosado por fracciones y curiosamente el meternos en este rubro, en ocasiones cometemos algunos pequeños errores, ¿no? De hecho, yo creo que quienes están en el área de comercio exterior y pues que están enfocados a este tipo de operaciones que tiene que ver con importaciones y exportaciones, muchas veces leemos, ¿no? Fundamentos, artículos, igual uno le dice a sus alumnos, ¿no? ¿Saben qué? Hay que leer, pero es muy importante respetar los signos, ¿no? Las comas o los O que por ahí se nos presentan, que un solo artículo creemos que habla de solamente una sola cosa o que tiene una sola responsabilidad o que tiene un solo punto de señalización y resulta que no es así, ¿no? Entonces, a mí me gusta separarlo, cuáles son los rubros o apartados que señala cada uno de ellos, pues para poder entender, ¿no? Porque podremos darnos cuenta que el no saber identificar a qué hace referencia cada una de estas causales, que al final pues nos van a poner en el escenario del embargo de la mercancía y todo porque no hemos entendido. Yo la verdad en lo particular, igual se los digo, léanlo, léanlo y vuelvan a leer. Yo creo que también yo lo he leído muchas veces y lo seguiré leyendo y lo seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque también, ¿no? Tenemos que estar ahora sí que al conocimiento de lo que nos señala, porque también la autoridad en eso se basa en lo que serían esas causales, ¿no? Entonces, por aquí en esta fracción del 151, que pues tiene que ver con el embargo de las mercancías y ya sea los medios, pues podemos observar que aquí tengo en la fracción primera o la fracción uno un desglose, ¿no? Por ahí, por ejemplo, les muestro lo que es cuando las mercancías se introduzcan al territorio, ¿verdad? Nacional de procedencia y cuando la mercancía extranjera en tránsito internacional y el punto que sean transportadas en medios distintos, ¿no? A las autoridades. En este punto, por ejemplo, en su fracción uno o fracción primera, como les dije, ¿no? Hay que desglosarlo, hay que fijarnos bien lo que leemos, y no leer de corrido, ¿no? No irnos así, sino tratar de respetar esos puntitos y pues hacer caso, ¿no? No ignorarlos porque podríamos pues incumplir, ¿no? Y bueno, en esta fracción primera simplemente vamos a ver que tenemos tres causales por las cuales podría iniciar la autoridad aduanera un PAMA. En la primera de ellas, como pueden ver, ¿verdad?
es cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado, ¿no? Entonces, al hablar de por lugar no autorizado, pues es decir, ¿verdad? Que no es una de las aduanas señaladas que tienen un recinto fiscal y que pues son reconocidas por la autoridad, ¿no? Y cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen, ¿no? De lo que son las rutas y sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose en particular de tránsito interno. Esto es lo que en sí nos dice el artículo, ¿no? Estos tres, podríamos decir, causales o causas que separo dentro de la fracción primera. Por ejemplo, aquí en esta ilustración o en este pequeño apartado de texto, nos queda un poquito más claro en estas, por ejemplo, imágenes. Aquí, por ejemplo, dice importación por lugar distinto a la aduana, mercancías en tránsito interno y luego abajo mercancías extranjeras en tránsito internacional. Bueno, aquí en estas imágenes nos puede quedar un poquito más claro porque muchas veces creo yo que no, bueno, me ha pasado, ¿no? Con mis alumnos cuando tocamos estos temas que por lo general ahorita ya se manejan en técnico superior universitario, ya no tanto en ingeniería, pero nos ha pasado que han leído una, dos, tres o un sinfín de veces, ¿no? Lo que viene siendo el artículo, incluso, ¿verdad? Como yo les decía, hasta yo mismo lo he leído muchas veces y por ahí en ocasiones, pues terminamos en ocasiones sin entenderlo, ¿no? Pero por eso es importante desglosarlo, ¿no? Es necesario hacer este desglose para que realmente nos quede claro y veamos que no solamente son 7 causales, porque muchas veces se pregunta o pregunto, ¿no? A ver, ¿cuántas causales hay en lo que sería el artículo 151 de la ley banera? Y por ahí luego me pueden decir, no, ¿sabes qué? Pues tenemos 7, ¿no? Y realmente no son 7. Son 7 fracciones, si hablamos de, 7 causales, son 7 fracciones, pero ojo, dentro de esas 7 fracciones, recuerden que hay diferentes causales, pero en realidad, pues ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cuáles me pueden a mí en este caso embargar y por qué? Entonces, porque dentro de estas causales vienen también desglosados o ya vienen otros supuestos y el primero es cuando la mercancía se importe por lugar no autorizado. En realidad es importar, tendría que ser forzosamente por la aduana. No hay otro lugar por el que se tendría que importar la mercancía. Entonces, cuando se encuentre mercancía que está pasando por un lugar distinto a la aduana, y obviamente, ¿no? La autoridad se dé cuenta, en ese momento, esa mercancía puede ser embargada, ¿sí? ¿Qué otro momento? Bueno, cuando también mercancías extranjeras en tránsito internacional, es decir, que van a salir, se desvíen de las rutas fiscales. Recordemos que, pues nosotros mismos, ¿no? En materia de lo que es materia de comercio exterior, tenemos autorizadas ciertas rutas para poder, obviamente, salir y entrar de lo que sería el territorio, ¿no? De lo que es la república de nuestro país, el territorio nacional. Entonces debemos de recordar que este es un tipo de régimen aduanero para que puedan estas mercancías ser posteriormente pues despachadas, ¿no? Entonces, en el momento en que la autoridad llegue y normalmente eh, fije lo que son estas causales, puede llegar a ser de mucho objeto, ¿no? O básicamente pueden estar inmensos en lo que serían estas causales. Son las entidades también federativas que son más operacionales, se mueven más allá de la aduana. Las autoridades aduaneras no salen de lo que es, todos sabemos, su perímetro, ¿verdad? Ese espacio, el perímetro de lo que conocemos como el recinto fiscal de la aduana, pero bueno, en el caso de las autoridades federativas y algunas desconcentradas, perdón, ando un poquito irritado de la garganta, pero ahí, aquí seguimos, ¿no? Definitivamente algunas desconcentradas, pues sí realizan operativos en carreteras, como hace un par de minutos lo comentaba,
Estos en particular, entonces, cuando podemos obtener algunas causales o algunas causas que son precisamente como estas que no se dan forzosamente en la aduana, estas causales no son causales que se pueden dar dentro, ¿no? O sea, sabemos que ya son fuera, en específico de la aduana. Normalmente se dan fuera de la aduana en lo que son las carreteras, obviamente son localizadas por las autoridades que están realizando operativos. También cuando mercancías en tránsito interno y que van a ser de manera interna trasladadas en una aduana, ¿no? O ya sea de una aduana a otra, ¿no? Son transportadas en medios no autorizados. ¿Y cuáles son estos medios no autorizados? Bueno, pues son los tractocamiones, ya sea las cajas, que son el tema también aéreo, ¿verdad? El tema ferroviario, no sé, puede ser o cualquiera, ¿no? Es decir, existen, o ya sea que hay a lo mejor, ¿verdad? Mercancías que forzosamente tendrían que estar en cierto contenedor y bueno, pues solamente le encontramos en otros trotocamiones distintas a lo que son las no autorizadas, ¿no? Esto también la autoridad encuentra pues irregularidades, ¿no? Y la autoridad va a poder dar inicio pues a un embargo, ¿no? En este caso, un embargo precautorio. Y pues bueno, en esta primera fracción, pues están estos tres, podríamos decir, supuestos o causales que pueden ser objeto, ¿verdad? Precisamente para lo que sería el embargo, ¿verdad? De la mercancía. Entonces, no solamente nos señala un solo punto, ¿no? Tenemos tres en los que podemos caer en la fracción primera, ¿no? El lugar distinto a la aduana, el tránsito interno y pues el tránsito internacional, ¿no? Que tiene que ver con las mercancías extranjeras, ¿no? En particular. Entonces eso es algo importante. Asimismo, podemos observar en otra de las fracciones que también tiene por ahí pues un desglose, ¿no? Y por ejemplo, aquí yo lo separo en la primera de ellas cuando se trata de mercancías de importación o exportación prohibida, ¿sí? Ahí también hay otra por ahí que tiene que ver sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias, a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento. Al mencionar ese 176 ya nos estamos metiendo con lo que serían las infracciones y sanciones, ¿no? Dentro de la ley aduanera, en lo que sería el título octavo. Y hay otra más, en este caso, aquí está, en su caso se omita el pago de cuotas compensatorias o tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, solo procederá al embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. Entonces me regreso a la siguiente y pues realmente esta fracción 2 jóvenes, estamos haciendo referencia a que encontramos pues cuatro causales, ¿no? ¿Sí? Y en estos casos, ¿verdad? Tenemos para embargo y pues realmente la fracción 2 vamos a ser acreedores a un PAMA cuando en su caso se omita el pago de cuotas, ¿sí? Compensatoria. Igualmente en estos casos, en la práctica en que la autoridad abra pues el contenedor y encuentre mercancías que no fue declarada en el pedimento y que ya sea, es obviamente mercancía, podríamos decir, prohibida, ¿no? Eh, Como por ejemplo, armas, municiones, sustancias prohibidas, eh, que sean mercancías que no están permitidas, ¿no? Para la importación o ya sea la exportación y que se llegue a encontrar dentro de lo que podría ser un contenedor y además de encontrar ahí estar declarada en el pedimento, porque debemos de recordar, ¿no? Que cuando elaboramos lo que es el pedimento, pues definitivamente también tenemos que clasificar, ¿no? Lo que es la mercancía y al clasificar la mercancía, pues no vas a poder clasificar este tipo de mercancías. ¿Por qué? Porque están prohibidas, ¿no? En particular. Y el agente aduanal
pues tampoco podrá, ¿no? O tendría que hacerlo, ¿no? Ya que son mercancías prohibidas, ¿no? Y pues en este supuesto de la fracción 2, definitivamente que nos está señalando, sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias, que es el otro rubro, estamos identificando pues el artículo 176, por ejemplo, aquí podemos decir que México es en lo particular un productor de café, de mezcal, y pues por lo tanto hay que poner alguna regulación para que no se vea afectada pues la economía nacional o la producción nacional, ¿verdad? Por eso es importante las regulaciones y restricciones no arancelarias, como conocidas las ranas, ¿no? Que le llaman por ahí. Entonces, al tener esto, quiere decir que controlamos lo que es la entrada de estas mercancías, aparte de tener aranceles pues elevados, también debe poner ciertas restricciones, ¿no? Por lo tanto, el punto importante aquí pues tiene que ver con motivo de embargo y es precisamente porque no hay pues un permiso, ¿no? De lo que sería la autoridad competente, ¿no? En este rubro en particular, ¿sí? En el otro caso, donde hace mención ahí que se omita el pago de cuotas que son compensatorias, hay muchos que dicen que no existen, ¿no? Las cuotas compensatorias. Acordémonos, hace ya un par de años, por allá en el 2008, se dicta un acuerdo en el que va a haber una facilitación y se hace la apertura, ¿no? ¿Qué se busca aquí? Eliminar, pues, algunas cuotas, ¿no? O muchas de cuotas compensatorias, sobre todo había cotas muy, muy altas, ¿no? Muy elevadas, hasta de un 300%, ¿no? Que se tenía que señalar, sobre todo mercancías de procedencia china, ¿no? Pero bueno, ha venido por ahí dándose pues cambios y es importante revisar, ¿verdad? Estar en materia de comercio exterior, pues uno de nuestros principales, podríamos decir, o principales obligaciones, que estemos constantemente revisando pues el DOC, el diario, ¿no? El diario oficial de la Federación, revisar esta página de la Secretaría de Economía, ¿verdad? Sobre lo que son las cuotas, ya que estas cuotas compensatorias, pues son importante conocerlas, ¿no? Y que estemos al conocimiento de las mismas, sobre todo porque en materia de comercio exterior, pues esto es un tema que día a día se está realizando un sinfín de operaciones y que si no estamos al día de lo que se está publicando, recuerden que pues aquí son como las 10 de la noche cuando ya se están dando a conocer en lo que es el boletín, ¿verdad? También todo lo que se está publicando, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Es sobre también aquí importante identificar en el, podríamos decir, supuesto 4, ¿verdad? De las normas oficiales mexicanas, aquí solo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecta en el ejercicio de lo que sería, pues, la visita domiciliaria o la verificación de mercancías en lo que viene siendo el medio, que es el particular, el transporte, perdón, el transporte, ¿verdad? Y pues aquí estamos hablando que al hacer esta partecita de verificación o esta visita, pues en particular las normas, como ya son oficiales y pues ya son multables, pues aquí tenemos que hacer énfasis, ¿no? Poner mucha atención, ¿verdad? A lo que pudiese suceder exclusivamente con referencia a lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Entonces, se va a dar aquí algo importante, ¿no? Que tiene que ver con el cumplimiento de una norma oficial. Por ejemplo, ¿no? La NOM 50 en particular, ¿no? Ahí es algo fundamental, ¿verdad? Que tenemos que tener en consideración y de información comercial de productos y que en qué momento, ¿verdad? Se puede incumplir o se puede dar el PAM. Entonces, el incumplimiento de esta NOM, pues
definitivamente en esa visita domiciliaria o en una verificación de mercancía de transporte, pues la ley es muy clara, ¿no? Por esto es que por eso debemos de estar, ¿verdad? Identificando cada una de estas fracciones y sobre todo desglosarlas, ¿no? A qué hace referencia los supuestos que están dentro de la fracción. Aquí, como pudimos ver, tenemos 4 supuestos dentro de la fracción número 4 en la que podemos caer, ¿verdad? En una incidencia y pues nos pueden aplicar el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, ese sería enfocado a lo que sería la fracción número 2, ¿verdad? Referente al pago y referente a una norma oficial. Y en esta otra, que tiene que ver también con unas etapas importantes, la fracción número 3, ahí hace referencia sobre todo este, cuando no se acredite, ¿no? Con la documentación que viene siendo la parte aduanera, ¿no? Correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley, ¿no? Para lo que sería su introducción al territorio nacional o ya sea para su internación, lo que es la franja o región fronteriza al resto del país. Y pues cuando no se acredite su legal estancia o tenencia o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas, eh, en esta fracción no estamos definitivamente pues cumpliendo, ¿verdad? Con lo que sería el pedimento en que se muestre lo que nos está contemplando, ¿verdad? La legalidad de la mercancía. Entonces, es importante que se puedan cumplir y se puedan llevar a cabo, ¿verdad? Porque al final, pues podríamos caer en el supuesto de lo que es el PAMA, ¿no? Y asimismo, en estas etapas por las cuales está pasando, pues tenemos que cumplir con cada una de ellas, ¿no? Repito, con el propósito y el fin, ¿verdad?, de que el pedimento, pues, pueda ser el que muestre, ¿verdad?, la legalidad de la mercancía, ¿verdad? Al final eso es lo que debe de darse de acuerdo al cumplimiento de la fracción, ¿no? Asimismo, en esta misma fracción, en otro de los supuestos o causales que señala por ahí, que tiene que ver con, en el caso de pasajeros, el embargo precautorio, ¿no? Que procederá solo respecto de las mercancías no declaradas, así como el medio de transporte, ¿no? Siempre que se trate de vehículos, ya sea de servicio particular o ya sea si se trata de servicio público o cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio de ruta. En este punto, pues definitivamente, o en este otro punto, ¿verdad? Debemos de cumplir con algo bien importante que tiene que ver con la franquicia y si rebasamos hay que tramitar en este caso, ¿verdad? Un pedimento. Debemos de recordar que podemos entrar ya sea por avión, por auto, por cualquier otro medio y que también debemos de saber que existe un catálogo de mercancías que están libres de gravamen, ¿no? Que no aplica, ¿no? Lo que viene siendo la declaración de ese impuesto, pero si llegamos a exceder lo que es una también franquicia de aquellas que sí aplica y que traemos, ¿no? Como mercancías y que efectivamente se deben de, pues, de entrada nos debe quedar claro que debemos de declarar. O sea, debemos de pasar a declarar. De hecho, desde el momento que nosotros arribamos a esos lugares autorizados, pues una de nuestras obligaciones, si rebasamos esas franquicias, pues o cumplimos con el catálogo, entre otros, dos cosas, ¿no? Declarar o hacer el proceso de importación en dado caso de que rebasemos por ahí la franquicia. Sí, hay por ahí también para hacer un pedimento que rebasemos, creo, los $1,000, ¿no? Para hacer el pedimento. En la franquicia, pues varía, ¿no? Dependiendo. Y de esa manera, perdón, estamos no cayendo en esta otra causal, ¿no? En este otro supuesto, ¿sí?
Asimismo, pues definitivamente en esta otra fracción que podemos observar por acá, ¿verdad? Es muy importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de mercancías en transporte, se detecte mercancías no declaradas, o sea, ya sea con excedente, ¿no? En más de un 10% del valor total declarado. En lo que es la documentación aduanera, perdón, que ampare las mercancías. En este apartado, sí debemos de cumplir forzosamente, ¿verdad? Lo que viene siendo, pues, presentar un pedimento, ya que en él definitivamente se tiene que dar el conocimiento aduanero, debemos demostrarlo. De lo contrario, pues se dará el embargo, ¿no? Se puede dar este supuesto en el reconocimiento aduanero, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo, pues, el cumplimiento a lo que menciona la misma fracción, ¿no? Y pues así evitaríamos, ¿verdad? Gastos innecesarios. Por eso es importante conocerlos a gran detalle a lo que pudiese llevarnos, ¿verdad? A esas empresas, a esos, podríamos decir, particulares, con programas IMES empresa, particulares que hacen proceso de importación, exportación, pues conocer, ¿verdad? Todo en regla y pues al final, pues estar lo que viene siendo, ¿verdad? Ahora sí que sujetos al cumplimiento de la misma ley, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer mención entonces que estamos cumpliendo en particular y pues no estaríamos cayendo en estos supuestos. En esta otra, que es la fracción número 5, habla de cuando se introduzcan este, dentro del recinto fiscal, pues aquí estamos hablando en particular, el recinto fiscal es la aduana, ¿no? Y que estamos por ahí introduciendo, ¿no? Lo que son vehículos de carga, este, que transporten, pues en particular mercancías de importación, ¿verdad? Y pues ahí hace referencia sin el pedimento, ¿verdad? ¿Puedo pasar? Sí puedo pasar, me pregunto, ¿no? Recuerden que pasar o ingresar a la aduana debemos de presentar en este caso, ¿verdad? El TODA o el documento que acredite, ¿no? Para ingresar que corresponde para lo que sería realizar el despacho de las mismas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, muy importante que podamos tener, ¿verdad? Lo que sería, pues, en este punto, ¿verdad? El documento que nos permita y que debemos demostrar para ingresar, ¿no? Y asimismo, en este rubro, por ejemplo, podemos hacer mención que hay un proceso importante que cumplir de acuerdo a lo que sería cada una de estas causales, porque en la siguiente, que tiene que ver en particular con la número 6, aquí las desglosamos pues en tres rubros, ¿no? Bastantes importantes. Y en lo particular, pues aquí podemos hacer referencia, ¿verdad? De lo que sería cuando estamos proporcionando la información, ¿no? Y que debemos de vaciar, ¿no? Lo que sería nuestro pedimento, que sea la correcta referente a los nombres, domicilio, razón, ¿verdad? Social, domicilios, en este caso fiscales, y por ahí nos hace referencia cuando transmitimos o se transfiere información, la transmisión electrónica, y pues definitivamente que no demos información falsa o información inexistente. Aquí estamos haciendo referencia entonces a un artículo en todos estos rubros que viene siendo el 36, por ahí está el 37-A, 36-A, en relación, ¿verdad?, al cumplimiento, ¿no? Entonces, tenemos que apegarnos a esto en cada uno de los procesos, ¿no? Recordemos que estamos tanto importando como exportando y dentro de lo que es una importación, pues estamos dando lo que es valor y estamos dando datos relacionados pues a esa operación de esa comercialización de mercancías, estamos dando valor en aduana,
estamos declarando, ¿verdad?, lo que corresponde, estamos mostrando lo que es el contenido del conocimiento del embarque, la guía, entre muchos otros puntos que se deben de cumplir y pues mediante el cumplimiento de reglas y por ahí podemos identificar también algunas regulaciones y restricciones que se deben de cumplir para que estemos pues apegados a lo que el mismo diario oficial de la Federación nos señala, ¿no? En materia de comercio exterior y posteriormente, pues no tener ahora sí que se nos determine una improcedencia de alguna determinada mercancía en alguna de las determinadas operaciones que se están llevando a cabo, ¿no? En lo particular. Y asimismo podemos hacer referencia también no solamente en los procesos de importación, sino también de exportaciones, ¿verdad? Y proporcionar toda la información correcta y que no sea falsa, que se pueda transmitir esta información, ¿verdad? Y posteriormente, pues darle valor, ¿no? Sobre todo lo relacionado a la comercialización de esas otras mercancías, ¿sale? Entonces ahí estamos enfocándonos al cumplimiento y a la identificación, perdón, de un artículo que si se dan cuenta es bastante extenso, bastante amplio y hay una última fracción que tiene que ver con la 7 en donde podemos observar lo que se está declarando en lo que es el pedimento, ¿no? Y que se haga de manera, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, aquí en este punto, como menciona por ahí, menciona lo que se está identificando, lo que se está mostrando al momento de determinar, ¿verdad? Con el cumplimiento al artículo 72 y 73, en donde el valor a que se refiere, ¿verdad? Pues tiene que ver con la transacción de las mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas, ¿no? Para la exportación o con ya sea destino a territorio nacional o ya sea importadas en el mismo momento que estas últimas o en el momento aproximado pues sean vendidas, ¿no? A nivel comercial pues definitivamente existe una venta, ¿no? De tales condiciones. Entonces, en este apartado podemos identificar, ¿verdad? Que estamos efectuando un valor y tenemos en consideración o a diferencia, ¿verdad? De los que son los costos, que son los gastos para su cumplimiento y tener una garantía, ¿no? Para el cumplimiento. Entonces, si analizamos hacia dónde nos lleva todo esto, de lo que sería el no cumplir y que podamos vernos en el supuesto de un embargo precautorio, recordemos que por ahí mencionábamos un fundamento importante dentro de la ley aduanera que tiene que ver con el 176 de lo que son las infracciones, ¿sí? En donde estamos cayendo y que en este punto, por ejemplo, la extracción o introducción de estas mercancías se le puede llamar contrabando conforme a un delito, ¿no? Ya sea no intencional, también lo es cuando se realiza un tránsito de propósito en dado caso, ¿verdad?, de que estemos incumpliendo a la misma ley y de ser así, pues esta práctica, la misma autoridad realiza pues un procedimiento, ¿verdad?, que es conocido como el PAMA y procede a lo que es el embargo, ¿no? Para que podamos de una u otra manera, ¿verdad?, regular y poder penalizar en dado caso en los porcentajes que señale el título octavo, en dado caso de hasta puede ser un 70, un 100, de acuerdo al valor, o puede haber también mercancías por ahí que son, podríamos decir, contrabando, y podemos caer en el supuesto también
de prisión, ¿no? Ya sea de 3 o ya sea 9 años, que la misma ley lo contempla. Y pues al final, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta no cometer este tipo de incidencias o caer en estas infracciones que están relacionadas a lo que es una importación o exportación al momento de que estamos realizando introducción al país o que estamos extrayendo alguna mercancía, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no debemos de omitir, no debemos de por ahí incumplir con ciertos permisos. Cuando se hagan estas importaciones o exportaciones, pues hay que revisar que no sea algo prohibido, que las industrias, las empresas con programas, pues ahora sí que sectoriales, ¿verdad? Pues realicen la importación de manera correcta, de acuerdo a sus temporalidades y de acuerdo a su cumplimiento, ¿no? Para que de esta manera, pues a la hora de ejecutar, no haya algún acto, ¿verdad? En donde se dé una equivocación y que pues esa nos va a repercutir en lo no, ahora sí que proyectado económicamente, ¿no? Y pues al final de cuentas estamos haciendo referencia, ¿verdad? Que estamos cuidando lo que está entrando, lo que está extrayendo, ¿verdad? De mercancías en algún recinto, ya sea fiscal, y que pues al final de cuenta pues tenemos que sujetarnos como personas autorizadas para su cumplimiento, ¿no? Que tiene que ver en cada uno de estos procesos. Entonces, en lo particular, en esta última parte que he comentado, lo que sí les puedo decir de manera muy general, ¿verdad? Que pues hablar de un PAMA, de un procedimiento, pues al final repercute en cada una de nuestras obligaciones, ¿no? Ante lo que es la misma autoridad, de acuerdo a lo legalmente sustentado, ¿verdad? Donde los contribuyentes, lo decía al inicio, pues estamos inquietos, ¿no? Sobre todo con el tema que conlleva tiempo perdido, recursos no innecesarios. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo en el supuesto de un procedimiento administrativo. Y todo, ¿verdad? Por desconocimiento, perdón, por una mala planeación en lo que viene siendo nuestras operaciones y pues tenemos que estar muy bien relacionados con esto, con estar bien identificado de manera familiarizado con estos términos. Igual, ¿no? Nuestro agente aduanal, pues que tenga conocimiento suficiente porque también, ¿no? Se dan este tipo de descuidos y podemos caer en este supuesto. Y pues la ley es muy clara, ¿no? Al final va a determinar en la situación en la que se encuentra en materia de comercio exterior, ¿verdad? Y pues al final se va a enfocar sobre la mercancía que se haya importado o exportado. Y pues aquí la autoridad lo que se va a enfocar es en acreditar y hacer ver o detectar lo que viene siendo esa irregularidad, ¿sí? Y ahí es donde se da lo que les decía al inicio, pues el PAMA en lo particular. Entonces, ya para poder cerrar lo que viene siendo este pequeño tema, que al final de cuentas es bastante extenso porque tendríamos que desglosarlo también, cómo se lleva a cabo la elaboración del acta de inicio, el procedimiento de esa acta de inicio, qué pasaría con los términos, qué pasaría si se van a una resolución en la que tengamos que promover un proceso de pruebas y alegatos, entre otros, ¿no? Entonces, el tema de PAMA es un tema muy amplio que definitivamente nos estaría llevando un tiempo bastante extenso el verlo y desarrollarlo. Por el momento, lo que les puedo compartir, quería yo mostrarles un poquito lo que tiene que ver estas causales o supuestos, ¿verdad? Que muchas veces creemos que son solamente este, 7 fracciones en lo particular, pero en cada una de esas fracciones nos hemos percatado, ¿verdad?, que existen causales específicas, como lo pudimos deshebrar, ¿verdad?, respetando lo que viene siendo el punto y esa palabrita o que nos dice
otra cosa más en la que debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, no me resta más que por el momento decirles pues que les gracias y espero que les haya ayudado con un poquito de la plática que les he hecho referente a este tema y pues no hay más que dar las gracias también ahí a la empresa Intre por la invitación y a la licenciada Ángela por permitirme este espacio en donde se me hizo la invitación a platicarles un poquito sobre este tema, ¿no? Ahora sí, cerramos hasta aquí. Muchas gracias. No, al contrario, permítame por favor agradecerle de parte de todos los colaboradores y nuestra dirección de aquí de INTRE por su participación y por otorgarnos estos conocimientos de los cuales usted domina muy bien. Y créame que esta información que nos ha compartido ha sido de gran utilidad para enriquecer los conocimientos de nuestros clientes, que efectivamente ellos son quienes están operando y quienes viven estas actividades día con día. Y por supuesto a nuestros participantes de la UTT, esperemos que esta información haya sido de gran utilidad para hacer más amplios sus conocimientos adquiridos durante este proceso de aprendizaje. Muchas gracias, maestro. Esperamos poder contar con usted en otra emisión de nuestro diplomado, ya que fue muy grato contar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. En Intrade tenemos una visión clara de lo que el mercado de importaciones y exportaciones requiere. Es por ello que ofrecemos el software más completo para el cumplimiento de sus anexos 22, 24 y 31, estando a la vanguardia de lo estipulado por la autoridad en lo que la materia requiere y los clientes demandan. Más de 25 años de experiencia de servicio de calidad nos respaldan, ofreciendo nuestros servicios a la industria maquiladora con programa IMEX, atendiendo a todos los sectores, entre los que destacan el eléctrico, automotriz, médico, aeroespacial, electrónico y textil, con capacidad de adaptarnos a las necesidades de cumplimiento legal de cualquier sector productivo. Con Intrade System no solo hemos creado una herramienta de trabajo diseñada para el control de sus anexos, sino que también ofrecemos de manera gratuita grandes beneficios que enriquecerán su experiencia de uso. Teniendo a su disposición el análisis de 4 fuentes: inventario inicial, Data Stage, anexo 31 y su base de datos operativa, donde se le dará a conocer el impacto legal y económico derivado de los hallazgos encontrados a partir de la obtención de su certificación, evitando con ello repercusiones en la misma y en su padrón de importadores. Módulo Intrade versus Data Stage, mismo que le permitirá comparar la información declarada a la autoridad frente a la información contenida en su sistema, obteniendo reportes y gráficas para la fácil identificación de diferencias. Módulo Auditor de Anexos. Contará con la presentación de datos gráficos, numéricos y analíticos, validando su información y las incidencias o desviaciones de los diferentes procesos de sus anexos. Usuarios y movimientos ilimitados de acuerdo a las necesidades de su operación. Nuevas herramientas, renovaciones y crecimiento en cada actualización de versión, sin dejar de mencionar las modificaciones conforme a los cambios por parte de la autoridad, permitiendo a nuestros usuarios cumplir con los requerimientos por ley. Servicio de asesoría a nivel A, por parte de nuestro equipo experto. Actualización de la TIGI en línea. Envío mensual de su bitácora de servicios solicitados. Configuración de accesos y además su plantilla administrativa contará con acceso ilimitado a nuestro diplomado, durante el cual podrá conocer los beneficios operativos que tiene cada una de las herramientas de Intrade. Visita anual en planta por nuestros especialistas para el monitoreo de necesidades, análisis operativo y del uso de su sistema Intrade. Capacitación presencial una vez al año para el reforzamiento de conocimientos en el uso y manejo del software, así como maximizar las buenas prácticas dentro de su operación.
y estar en actualización constante en materia aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Todo lo anterior sin cargo adicional. En Intrade nos preocupamos por satisfacer las necesidades operativas de cada uno de nuestros clientes y estamos listos para brindarles el mejor servicio atendiendo sus necesidades como contribuyentes. Para lograrlo, contamos con nuestro departamento de fidelización, especialista en asegurar los niveles de servicio ofrecidos a nuestros clientes, implementando estrategias de trabajo con el principal objetivo de proporcionar una experiencia de calidad y con calidez. Asimismo, nuestro talento humano está integrado por profesionales que cuentan con la capacidad, conocimientos y amplia experiencia en el ámbito de comercio exterior, legal y sistemas, trabajando día con día para cumplir con nuestros objetivos. Proporcionar una herramienta de trabajo para la óptima gestión de las operaciones de sus usuarios. Brindar soporte técnico en el uso del software, asesoría en comercio exterior y cumplimiento legal. Detectar necesidades de capacitación para obtener el mayor provecho del sistema y mejorar sus prácticas operativas. Y realizar un análisis de 360 grados de su operación para detectar posibles desviaciones en materia legal y ofrecer soluciones integrales. Estamos conscientes que los cambios en comercio exterior y la legislación al respecto siempre evoluciona, así como nuestro sistema y nuestro conocimiento, por lo que estamos seguros que nuestra propuesta de integrar valor es la que su empresa requiere y merece. Intrade System, más que un sistema, tu aliado en comercio exterior.